A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Y tenemos un tema muy interesante que tratar esta noche. El pasado 24 de mayo, el portal 1000hojas.is presentó un reportaje llamado El atraco de las cocinas de inducción. Este reportaje se sustenta en una denuncia presentada el 25 de mayo de 2017 por ciudadanos que viven en la zona rural de la provincia del Guayas. Para hablar de estos temas que todavía tiene mucho que contarse, nuevamente nos acompaña Marta Roldós. Buenas noches. Se encuentra con nosotros Manuel Eduardo Narváez, que es la persona que más ha impulsado este tema y pues de alguna manera la figura que ha permitido que este caso sea conocido a nivel nacional. Marta. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con Manuel. Manuel representa precisamente al Cantón Naranjal, que tiene una organización social muy importante, muy fuerte, gracias a la cual probablemente la única a nivel nacional que pudo articular el disgusto de cientos de miles de personas que se han visto inmersas en este atraco. Manuel, ¿cómo empezó tu lucha por el tema de las cocinas de inducción? Bueno, nosotros como Asamblea Local de Participación Ciudadana, dentro de nuestras competencias pues está el control social. Y cuando comenzamos a asumir esa competencia, seguramente aparecen por los ciudadanos que van a nuestras oficinas a denunciar diferentes problemas que tienen. Y ahí aparece el fenómeno de las cocinas de inducción, donde no llegó uno, no llegaron 30 denuncias. Esto aparece en el sector de la 6 de julio, Cooperativa 6 de julio es bien conocida a nivel nacional porque es el lugar donde aparece el cangrejo rojo. Yeah. Y esta comunidad muy valiente confió en nuestra asamblea y llevaron a darnos la noticia que habían llegado pues en un camión unos ejecutivos que dieron representación que venían del gobierno y que toda la comunidad ahí había sido favorecida para estas cocinas de inducción. Entonces la ciudadanía pues emocionada pues que se trataba de un regalo y con todas las facilidades que les habían pues claramente los estaban engañando, optaron por ocuparlas, pero cuando comienza ya esto a revelarse es porque le habían prometido que máximo en 8 días se las iban a instalar. Y habían pasado ya 2, 3, 4 meses y las facturas del servicio de energía eléctrica comenzaron ya a aparecer inmediatamente el cobro de las letras de estas cocinas. Perdón, ellos pensaban que las cocinas se las habían regalado. Así es. Entonces muchos de ellos habían recibido también la promesa de que quienes adquirían las cocinas de inducción automáticamente iban a recibir el bono solidario y con esos $50 pues automáticamente ellos podían cubrir la letra que estaba entre los 20 y 22 dólares. Entonces para ellos era fenomenal sumar $50 y restar 22 dólares, es decir, les quedaba 30 dólares. Aparte de eso le decían que la energía iba a bajarles porque el consumo, porque eran 80 kilovatios que también le regalaba el Estado. Y así con muchas mentiras era un negocio perfecto para el ciudadano. Y cuando llegó el momento que ellos toman la decisión de no ocupar las cocinas y no tener ni siquiera el subsidio de los 80 kilovatios y no llegarles el bono, es cuando se desesperan porque sus facturas comenzaron a triplicarse.
valores. ¿Y todavía no usaban las cocinas? No podían usarlas porque no estaban instaladas. El asunto llega que nosotros tomamos cartas y convocamos a una reunión urgente a Cenel Milagro, que es el proveedor del servicio en nuestro sector. Y efectivamente, pues, por 2 ocasiones ignoraron nuestro pedido. Tuvimos que ejercer, pues, ya la negligencia de ellos y poner en conocimiento al Consejo de Participación Ciudadana, en donde fue el Consejo que le exigió dar una documentación, y fue ahí que ellos entendieron que nosotros como asamblea podíamos hacerle control. Efectivamente nos reunimos y logramos un primer logro de que vino esta representante que es Mundo Inducción, que es la que llegó a ese sector, y logramos un convenio entre todos los perjudicados, y justamente esta empresa había cobrado $25 por la instalación. Provocamos que devuelvan esos dineros a todos los usuarios. Una instalación que no es que nunca hubo. Vale preguntarle de quién es Mundo Inducción. Bueno, Mundo Inducción es una de las empresas, nosotros las hemos denominado como fantasmas, porque aparecieron solamente para vender, pero no se los ubica ni en servicio al cliente, no se los ubica en ningún lugar, ni en el lugar, ni la dirección que conste en la factura, ni los teléfonos tienen respuesta. Entonces, definitivamente era un momento de desesperación para la ciudadanía, y ahí es cuando buscamos, pues, al otro culpable o cómplice, como se lo puede denominar, a Empresa Eléctrica, porque ellos son los recaudadores y la ciudadanía buscaba a ellos para que le solucionen los problemas. Y cuando hicimos esa reunión, efectivamente vinieron los señores de Mundo Inducción y trataron de apaciguar, porque el pueblo se levantó y nosotros tuvimos que coordinar a que llegue un arreglo. Entonces Mundo Inducción y con la Empresa Eléctrica Milagro, pues, se pusieron de acuerdo en ir a instalar las cocinas en 8 días o máximo en 15 días para que el ciudadano no se sienta perjudicado. No se dio esta oferta, este ofrecimiento, y vuelve nuevamente esa ciudadanía a visitarnos, y ahí comienza la lucha. Ya no solamente Naranjal estaba invadido por esta empresa, sino que aparece el fantasma de ICESA Japón. ICESA Japón comenzó a invadir los sectores vulnerables de nuestros, no por decir donde está la gente pobre, pues, no, humilde, analfabetos, discapacitados, adultos mayores, en donde con una facilidad y una campaña agresiva entregaban cocina a personas que definitivamente, si ustedes las ven, no son sujetas de crédito ni para una plancha a ese almacén. Una pregunta, porque yo, cuando Mil Hojas publicó su reportaje, recibimos muchos comentarios, y uno de esos nos decía que, según la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, el artículo 55, número 2, constituye práctica prohibida enviar bienes o servicios no solicitados, y se considerarán entonces muestras gratis, y que este sería el caso de las cocinas de inducción, porque había... mucha gente fue a comprar las cocinas de inducción a las casas comerciales, pero en estos sectores, y ustedes representan Naranjal, pero nosotros hemos tenido denuncias de Junquillal y la Defensoría tuvo denuncias en todo el país. En estos sectores llegaban los camiones con las cocinas a dejárselas a su hogar sin que la gente las hubiera solicitado. ¿Cómo sabían eso? O sea, ¿usted tiene alguna idea? Porque ¿cómo manejaban? ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo llevaban 40 cocinas a un lugar y dejaban 40 cocinas? ¿Tenían algún tipo de información privilegiada? ¿Usted tiene alguna sospecha al respecto? Bueno, dentro de las sospechas que ya, bueno, ahora creo que hemos acertado con esas dudas de que hay usuarios que, por decir, hoy 1 de junio, solicitaban el medidor de energía a la empresa eléctrica, y cuando llegaba el día 5 ya estaban las brigadas de las cocinas de inducción. Entonces el usuario se sorprendía porque lo abordaban y le daban, pues, el mismo discurso de que habían sido favorecidos, pero ellos se asustaban porque ni siquiera habían ejercido una factura todavía de pago, pero ya tenían la información. Entonces se presume de que esa información tiene que salir del Estado, en este caso representado por las distribuidoras de energía, porque después llegaban ellos con su cédula, ¿no? Y ya llegaban con un documento, aunque no había lectura, pero ya llegaba identificándose que él ya era un usuario calificado. Entonces quiere decir que esa información era
una información que normalmente se conoce que es algo privado, primeramente, y eso también rompía pues la emoción al ciudadano porque creía que eso venía de parte del gobierno. Es decir, casi llegaban con la planilla de luz en las manos. Sí, fácilmente porque ellos llegaban con un documento que los hacía conocedores de que lo que estaban llevando venía del gobierno. Ahora, ninguna de las personas que fue a entregar cocinas eran del gobierno, eran de las casas comerciales. Seguro. ¿Cómo era esta mezcla de discursos? O sea, eran de una casa comercial, pero usaban el discurso o se presentaban como parte del gobierno, o sea, no entiendo esta confusión. Bueno, aquí hay que poner puntualizar algo. Estos ejecutivos de ventas usaban un chaleco similar al que usan los que trabajan en las empresas eléctricas, ¿no? Y muy hábilmente tenían los reflectivos, ¿no? Y la estrategia de entregar la cocina era entre 5 a 7 de la noche. En el momento que ustedes se encuentran en el campo, aparte de que tienen deficiencia de alumbrado público, pues fácilmente uno se cega, sinceramente, y una persona, pues, con las condiciones pues, de la gente humilde del campo, pues estaba más fijando a ver la cocina que ver cómo estaban vestidos. O sea, ¿la gente creía que venían del gobierno? Claro, estaban sumamente convencidos. Y aparte eso, surgía una amenaza. Y la amenaza me dice, vea, coja ahora la cocina, porque el gobierno dice que de aquí a 30 o 60 días se va a desaparecer el gas doméstico. ¿Con qué van a cocinar? Entonces eso también en el campo, terrible, no tener que cocinar. Y eso de ahí también entraba en el juego para que la ciudadanía adquiera esa cocina. Y el otro que metían más presión cuando se desesperaba el vendedor porque tenía que entregarla, decía, va a desaparecer el gas. ¿Y ahora usted con qué va a cocinar? Ahora, en las experiencias que ustedes conocen y han denunciado, ¿existe tal vez la constante de que las personas con las que hablaron, las personas que vendieron, fueron identificadas quiénes eran? ¿O simplemente es como que haber tratado con un desconocido que les entregó un artefacto y se fueron? No hay pruebas de que ninguno de ellos le haya dicho, vea, este es mi documento, mi credencial, soy del gobierno. Nadie se presentó así. El chaleco los hacía ver y que les lleven algo a regalar. Siempre aquí hay que fijarse de algo. El vendedor ve como víctima al usuario, porque ese era su objetivo, dejar enganchado una venta que no sabemos todavía cuánto es la comisión, pero estamos hablando de un promedio de 25 a 50 dólares, una comisión de entregar una cocina que pasa a los 600 dólares. Entonces, yo conozco el canal de distribución de ventas y puedo dar fe que un vendedor cuando sale por 50 dólares ganarse es capaz de vender al diablo. Entonces, eso es lo que pasó acá. Y mucho más con ciudadanos que sumamente pues eran presa fácil, ¿no? La gente humilde, pues pobre, que le vengan a regalar una cocina que nunca lo han tenido, a regalarle, en ese aspecto, porque la negociación le hacía ver que era un regalo, porque lo que iba a recibir de dinero superaba lo que iba a pagar en la cocina. Ese fue el juego que engañó a la ciudadanía. ¿Tú crees que se puede hablar de un guión más o menos uniforme que utilizaban casi todos los vendedores? Sí, es el mismo guión y fue asumido por todas las casas. Le puedo decir las que visitaron Naranjal y que son las que más reconocemos. Bueno, en este caso, Japón tiene casi el 70% de las ventas. Tenemos Mundo Inducción, Comercial Solís, las desconocidas que no aparecen. Artefacta muy poco. Hay Induglock, también tiene un número que nace de Indurama, La Ganga, pero todos estos almacenes, pues, los últimos, le hablo de La Ganga y Indurama, Artefacta, tenemos en Naranjal almacenes. Cuando comenzamos a reclamar, íbamos directamente pues, a dialogar, porque nosotros como asamblea, el primer mecanismo que necesitamos y ejecutamos es el diálogo. Cuando nosotros agotamos el diálogo en cualquier problema, es cuando nosotros ya vamos a las instancias, recurrimos en este caso a la Defensoría del Pueblo. Después, seguidamente, vino la Superintendencia de Poder y Control de Mercado, y en esa hemos tenido pues, las respuestas. Claro, nos costó mucho que la Defensoría del Pueblo ponga la mirada a Naranjal, y fue así que en algún momento pues, tuvimos que provocar una audiencia pública, y en esa audiencia pública movilizamos 4 defensores del pueblo de la zona 5. Nunca había pasado eso en Naranjal. Si iba un defensor del pueblo, iba una vez al mes, un día viernes,
y si ese viernes pues se enfermaba, teníamos que esperar el siguiente mes. Es decir, nuestro servicio de atención, en este caso para los derechos humanos y problemas pues como estos, no tenía una respuesta inmediata. Entonces la Asamblea asumió todo eso. También teníamos quejas que la jefatura política viraba la cara a la ciudadanía, cuando la competencia también recurría al primer representante ejecutivo, pues en este caso el cantonal, porque es el jefe político, y hasta el día de hoy se conoce que ningún jefe político ni ningún gobernador de la provincia del Guayas puso las manos en defender al pueblo. Entonces, nuevamente recalco, la iniciativa ciudadana aterriza en la Asamblea y es ahí que comenzamos nosotros a bombardear con denuncias y llegamos a ingresar 300 denuncias a la Defensoría del Pueblo de la zona 5, tanto así que yo recibí la llamada del ex defensor del pueblo, el doctor Rivadeneira, en donde inmediatamente designó a una defensora para que se dirija a Naranjal y comience a solucionar eso. Ahí nace la audiencia pública, movilizamos por primera vez, movilizamos a 4 así mismo representativos ejecutivos de Senel Milagro, llega el superintendente y generamos una audiencia pública en donde termina pues resolviendo que se le tiene que dar un espacio de unos 3 meses hasta que haya respuesta de todo lo que estaba pasando. Bueno, ahí pudimos que la ciudadanía por lo menos no tenía pues la invasión de estas brigadas de corte, que eran los principales extorsionadores a la ciudadanía humilde. Esa ciudadanía tenía zozobra de ver que venían cada mes a cortarle luz por culpa de las letras de la cocina inducción. Entonces la ciudadanía ejerció el derecho a la resistencia, un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, porque ¿por qué tengo que pagar una cocina que no la estoy utilizando, que no me la han instalado, que no me están cumpliendo lo que me prometieron? ¿Por qué tengo que pagar? Entonces nosotros los hemos reforzado con charlas, con capacitaciones para que la ciudadanía ejerza eso. Y con eso hemos sostenido hasta que hay una respuesta de todo, que llegó. Llegó. Manuel Eduardo, este proceso que nos has comentado, ¿qué tiempo duró desde que lograron organizarse hasta provocar estas audiencias con varios defensores del pueblo? Bueno, esta lucha le comuniqué que llegó desde el 2015. Todo el 2015 eran estos debates, no teníamos quien nos defendiera. Y nosotros pues solamente teníamos como primera puerta que golpear era el Consejo de Participación Ciudadana. Con el camino fuimos conociendo a dónde tocar la puerta. Dirigíamos al jefe político, como le dije, no daba respuesta. Comisaría Nacional tampoco. Estábamos desesperados, ver un pueblo, el rostro dolido de un pueblo impotente, de ver que nadie lo podía solucionar. Y bueno, pues todo va caminando, pues llega un momento en que tus pasos y tus manos comienzan a tocar puertas y alguien te escucha. Y fue ahí que apareció en julio del 2017, la Defensoría asume esto con la llamada del defensor del pueblo, el doctor Rivadeneira, y comenzamos con esta audiencia que le expliqué hace un momento, a ejercer el derecho ciudadano y el derecho a recibir servicios, ¿no?, con calidad y calidez, porque totalmente aquí no había una responsabilidad de nadie, nadie quería dar la cara. Una pregunta, la Defensoría pelea esto, o sea, la Defensoría trata de hacer un diálogo y tampoco resulta, y entonces se va por la acción de protección acudiendo a los jueces. Y esto, primero tienen una sentencia negativa, apelan y es en segunda instancia, donde los jueces aceptan y son más de 2.000 y pico, 2.600. 2.700 cerca de denuncias, la mayor parte, pero de todo el país. Yo quiero que nuestros televidentes sepan que las denuncias venían de todo el país, pero el motor fueron ustedes, el motor que impulsaba, quienes tenían la mayor cantidad de denuncias, quienes estaban empujando más fueron ustedes. ¿Cuándo se da por fin esta respuesta en segunda instancia? Bueno, la segunda instancia pues ya pasa para en marzo. El fallo... ¿De 2018? Sí, de 2018, el 14 de marzo, logramos pues recibir el fallo a favor en segunda instancia. Y bueno, para nosotros fue una alegría. Justamente nosotros en la acción de protección intervenimos con amicus curiae. La acción de protección es posterior, ¿o es una acción paralela que realizaban otras personas? No, la acción de protección la plantea la Defensoría del Pueblo, y ustedes por los adultos mayores y todo eso. Y nosotros allí ingresamos con amicus curiae. Entonces, la Defensoría del Pueblo, viendo que nosotros somos los que conocemos el problema desde el principio, ¿no?, del inicio de todo esto, el historial está sembrado en el Cantón Naranjal, el sector rural. Y con todas las investigaciones, pues vale acotar de que
las investigaciones nos dan a conocer, y que es público, de que recién la instalación de la energía 220 en los sectores rurales iniciará en el año 2020, valga la redundancia. Entonces, con ese ingrediente o ese insumo, nuestro síndico de la Asamblea, el abogado Arturo Parra Benítez, que me acompañó en la segunda instancia, recalcó toda esa noticia, que la han tenido secuestrada el MER, ¿no? Y que ahí no se explica cómo sales a comercializar algo, un producto, que está atado a un servicio cuando no existe el servicio. Entonces eso creo que fue también un aporte para que los 3 jueces hayan dado pues el fallo, y demostrarle a los jueces y a la Procuraduría General del Estado, que también estaba ahí, mucho ojo con eso. La Procuraduría estaba defendiendo, sí, estaba contra ustedes. Ahí estaban en contra. Esto tienen que ustedes conocer que en esta acción de protección, quienes estaban, vamos a usar términos que para que la ciudadanía conozca, estábamos nosotros defendiendo, en este caso, la ciudadanía, ¿no? Como institución ciudadana, la Asamblea Local de Participación Ciudadana, con su amicus curiae, pues, que habíamos ingresado con nombre y en representación de todos los 400 y pico que ya llegaron a esa entidad, y la Defensoría del Pueblo, que estaba con eso. Pero del otro lado teníamos Almacén Japón, con, déjeme, la admiración que siento a ese grupo o asociados de abogados que estaban ahí, Fabra creo que es, y el MER, el Ministerio, con su buena defensa, y la Procuraduría General del Estado también estuvo ahí. Es decir, es un acto colusorio. Claro. Es un acto colusorio cometido por el Estado en contra del Estado. En contra de la ciudadanía y en contra de sus ciudadanos más vulnerables. Así es. Bueno, un descubrimiento de 1000 hojas a partir de estas denuncias de ustedes, la Comisión Anticorrupción de Guayas también, fue que 1000 hojas descubrió que quien gerenciaba el programa de comercialización de las cocinas de inducción era el gerente de ICESA. El gerente comercializador, o sea, Rafael Correa Delgado, porque él es el que está en el tope de esta colusión, no le permite al MER que maneje todo el proceso de cocinas de inducción. Le hace una institución paralela y pone la gerencia de comercialización, la que se encargó de este tipo de atropellos, la pone directamente en la presidencia de la República, dependía de él. Y Rafael Correa pone en ese cargo al gerente comercial de ICESA Japón. El señor pasa de ICESA a la presidencia y después de la presidencia vuelve a ICESA. Y obviamente, como usted decía, en el caso de Naranjal, el 70% de estos casos y denuncias son contra ICESA, quien además no solamente era una empresa, sino que sus personajes cercanos a ella manejaban todo el programa de comercialización desde la presidencia de la República. Permíteme recordarle algo. Quienes hablan tuvo en dos ocasiones fue emboscado. Y uso este término porque la empresa Senel Milagro pues siempre tenía acercamientos con nosotros para buscar soluciones cuando ya esto comenzó a arder. Entonces yo les manifestaba, nosotros ya no nos queremos reunir con ustedes en el Milagro, nosotros queremos reunirnos con el MER, porque el MER es el que regula a todas estas administradoras de electricidad. Y ellos eran los que tenían pues la potestad para que esto se frene, se suspenda o llegue a un acuerdo con la ciudadanía. Y en una ocasión me pidieron a reunirme en Milagro, en la ciudad de Milagro, en donde me pidieron que vaya solo. Yo les manifestaba que como representante de dos organizaciones, en este caso, ya había aparecido, ya se había elegido el Comité de Usuarios de Servicios Básicos del Cantón Naranjal, que consta de 225 ciudadanas y ciudadanos, y entre eso el 70% son adultos mayores, discapacitados o familias pobres, analfabetos y todo eso. ¿Y por qué querían que vaya solo? Es que ahí viene la emboscada. Entonces le digo, bueno, ¿cuál es el tema? Yo tengo que llevar siempre un representante pues, de las minorías y mayorías porque habíamos de esa forma segmentado a los usuarios. Entonces era no porque tenemos, dice, porque pasa que con usted hablando, a usted todo lo que, bueno, trataban de darme a entender que conmigo podían solucionar. Lamentablemente esas intenciones se les desvanecieron porque nunca permití eso. Y siempre me movilicé con 2 o 3 usuarios, pero usaron hasta la última opción de tratar de aislarlos a ellos.
En una ocasión pues subí a la reunión y le hicieron esperar porque iban a tocar un tema independiente. Y cuando me encuentro en esa reunión con más de 16 ciudadanos, identificaba solamente al gerente que estaba encargado de Senda de Milagros y su asesora del departamento legal y alguien de cobranza. Pero al resto no lo identificaba. Entonces comenzamos a conversar y le insistí, yo no quiero hablar con personas que yo no conozco, y si quieren ustedes dialogar conmigo, quiero que se presenten uno a uno. Y ahí fue que apareció un señor que tengo las fotos, les tomé foto a todos, y alguien se me presentó de esta forma. Dice, yo soy el doctor tal, ex asesor del expresidente Rafael Correa, y hoy soy asesor jurídico de Almacenes ICESA Japón. Entonces, esta forma de confrontar a un ciudadano común hace pensar que quisieron intimidarme. Bueno, de hecho lo estaban haciendo. Manuel Eduardo, estamos a punto de terminar. Nos gustaría una última reflexión sobre lo que está sucediendo este momento y qué podemos esperar. Muy rápidamente, por favor. Bueno, ahora, justamente el día de ayer, pues, se logra otro triunfo más por la iniciativa ciudadana. Esta vez ya la acción de protección que se propuso en el Cantón Daule, en unión a Palestina. Fuimos allá porque, y hay que ser claro, el alcalde de este cantón vino y con buenos ojos, con el Consejo en pleno, a apoyar esta lucha de estos ciudadanos, y a quien le envío un saludo. Y fue quien, con un motor, impulsó a esta lucha y llama a Naranjal para que se une, y fuimos nosotros quienes nos unimos con otro Amicus Curiae para darle soporte a que los jueces tengan luces de cómo ha suscitado este problema y cómo también hemos recibido esa acción de protección contra el MER y contra la Casa Comercial Japón. Creo que las luces de la libertad y de la expresión más que todo, porque ahora tenemos esa libertad. Decía alguien ahí, si hubiésemos seguido con el mismo régimen anterior, capaz que no nos iban a aceptar la acción de protección. Pero le salieron con una sorpresa también. Sí. Era el artículo 12 de la nueva ley de dolarización. Lo que hicieron los abogados de CNL, Daule, quisieron de alguna forma coartar las intenciones que teníamos nosotros. Recuerde que el pueblo es sabio. Y nosotros siempre vamos armados porque somos los perjudicados, y al ser perjudicados tenemos muchas pruebas. Y gracias a la intervención de la doctora Zaida Rubiera, a quien también felicito, que se despojó de ser una servidora pública y ahora es ejerciendo como abogada, está al frente de estas acciones de protección, y que le hemos prometido al Estado ecuatoriano que vamos a ir a dar la vuelta al Ecuador, a ejercer el derecho de la defensa de todos los cantones, los sectores rurales, porque ahí es donde se centra la mayor parte de las ventas y donde está la mayor parte de la estafa, la posible estafa, que estamos también ya llevando una denuncia penal por fiscalía. Han abierto el camino, y muchas gracias a Manuel Eduardo Narváez por estar presente aquí, acompañándonos. Ha venido desde muy lejos para conversar con nosotros. Agradecemos esa gentileza con nosotros, y pues haremos desde nuestra parte todo lo posible para difundirlo nacionalmente. Marta. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que pase con las cocinas de inducción en todo el país y con Naranjal, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y un saludo a todos los televidentes. Ya saben, este es su espacio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.